Tenemos el privilegio de tenerlo aquí al querido arquitecto, historiador Jorge Rubiani. Acompáñenme, vamos a aprender de esto que sucedía hace 160 años. Arquitecto, bienvenido. Suena distinto, 160 años, ¿verdad? Como que no es un motivo del que se habla mucho, no es una batalla que conocemos como la del Curupaytí. ¿Es así? Es así. Primero porque fuimos derrotados y perdimos toda preeminencia en el uso del elemento náutico para la guerra. Pero en general la gente, sobre todo la gente porque los gobiernos no recuerdan la historia, no quieren recordar la historia. Ahí hay demasiados elementos dignos con los que contrastar la acción presente, tal vez por ese motivo, pero en general en todos los países de América pareciera como que no queremos hacerlo, pero Paraguay sí tiene motivos, tal vez los únicos motivos que pueda recordar del pasado que hemos tenido. Y hay desde luego una prescindencia, una ausencia del Estado, una actitud hasta displicente, esto de cambiar las fechas, esto de anormalizar o popularizar en el sentido más despectivo del término, el hecho de que cuando van a un acto público van vestidos de champión, de vaquero y cosas por el estilo. Entonces ya se minimiza la importancia que le dan a la historia. Imagínense, arquitecto, tengo el desafío. Yo amo profundamente nuestra historia, por eso lo conozco a usted por referencia a sus libros. Y el desafío que tengo es de aquella persona que quizás no conoce mucho, hoy se lleve por lo menos un pedacito de nuestra historia. Entonces me gustaría poner en contexto primero la parte ofensiva de la guerra de la Triple Alianza para poder entender dónde estaba el Riachuelo, por qué estábamos en Corrientes, si le parece, por favor. ¿Cómo no? Para comenzar, la guerra empezaba. Ya la habíamos comenzado con el Brasil en octubre del año anterior, del 64. Pero el 1 de mayo de 1865 se firma el Tratado Secreto de la Triple Alianza. Hay que detenerse en ese hecho, secreto. ¿Por qué secreto? Porque las estipulaciones del tratado eran casi ofensivas al sentido común. No solamente ofensivas en términos de los derechos internacionales, de los reclamos de las partes y un montón de cosas, sobre todo un gesto de desdén a toda posibilidad de gestionar cosas que pretendían los aliados con el Paraguay, hablar como se habló casi hasta un día antes de la guerra. Y el 1 de mayo, al atardecer de 1865 en Buenos Aires, en la casa de Mitre, se firmaba un tratado que requería de mucho preparativo. No se puede pretender que la razón haya sido el ataque paraguayo a Corrientes de apenas 20 días antes, claro, sino que fue un tratado gestado desde hacía mucho tiempo, con estipulaciones bien precisas, con objetivos bien definidos. Es ridículo pensar que todo eso fue producto de un arranque de ira o de malestar entre la gente, porque de Buenos Aires a Río, de hecho, se tardaba casi un mes de viaje, por lo tanto, habrá requerido de un montón de contactos. No había otros medios de contactar más que los presenciales como ahora. Así que todo eso se preparó mucho tiempo atrás. El Tratado Secreto de la Triple Alianza, yo lo escuché decir a usted más de una vez algo que me parece muy gráfico por la palabra, que esa fue una guerra de rapiña y que eso estaba en el tratado, no es una interpretación. ¿A qué se refiere? A veces la rapiña sucede en el desborde de las tropas tras conseguir una victoria, en el momento de hacerse dueño del campo de batalla, dueño de la vida de sus semejantes. Es casi una reacción natural de soldados que perdieron a sus compañeros, a sus hermanos, a sus jefes, y hay una bronca, una reacción que surge de todo enfrentamiento armado. El Tratado Secreto de la Triple Alianza consagró el Tratado Secreto de la Triple Alianza consagró la rapiña como una elaboración intelectual. Está en el tratado, está escrito. Vamos a rapiñar al Paraguay, vamos a robar al Paraguay, y además está escrito cómo se iban a distribuir el producto del robo.
eso fue una elaboración intelectual pensada y además maliciosamente pensada en el convencimiento de que iban a destruir el Paraguay. Y de ahí aparece la primera gran contradicción. Dicen que trajeron la guerra para civilizar al Paraguay, para liberar al Paraguay. Sin embargo, destruyeron todo lo que el Paraguay tenía, inclusive aquello que los aliados todavía no tenían. Entonces es un mentiz tan irreverente, tan mordaz para nuestra dignidad, que lo que yo lamento es que no haya habido después un gobierno nacional que reclamara con vigor, con dignidad y valentía. Eso que uno, cuando sufre una injusticia, le brillan los ojos de la bronca. Paraguay nunca manifestó nada en contra del Brasil. Nos sentamos a negociar con ellos cosas que ni siquiera permitieron que reclamáramos algunas. El Tratado de Itaipú era simplemente una reacción, llamémosle operativa, diplomática, para vencer esa determinación que tuvo el Paraguay de defender, incluso defender un tratado gestado por los brasileños, Loizaga Cotellipe, que fijó los límites y decía, aquí va a pasar la frontera, y no se dieron cuenta que en el trazado que hicieron dejaban los Altos del Guairá en territorio paraguayo. Entonces, es como si nos dijeran, si los Altos del Guairá no van a ser del Brasil, no van a ser de nadie más, porque marcaron la traza de Itaipú aquí para que inundara los Altos. Eso es inadmisible, nadie hizo eso jamás. Los argentinos no lo harían con las cataratas del Iguazú, los norteamericanos y canadienses no lo harían con el Niágara, porque eso es un patrimonio tangible, ambiental, económico y natural que todo país, toda nación quiere preservar. Qué bárbaro, la historia, qué poderosa es cuando se lee y se aplica al presente, porque Itaipú ya es más contemporáneo. Quiero ir a Corrientes. Le voy a hacer algunas preguntas polémicas. ¿Corrientes fue alguna vez Paraguay una parte de la provincia? ¿Eso es cierto o no es cierto? Es que el Estado Nacional del Paraguay no se conforma sino después de la independencia. Se conforma, se delinea durante la provincia del Paraguay. Es que nosotros planteamos la enseñanza de la historia con muchos errores conceptuales. Cuando el Reino de España le autorizó a Pedro de Mendoza, le hizo una capitulación para venir, usted va a ser dueño, con las pocas cartas topográficas que se tenían, usted va a ser dueño desde las riberas del río Amazonas hasta la Patagonia, hasta casi el Polo Sur. Entonces, esas eran estipulaciones muy de las monarquías de entonces, pero cuando ese reino fue demasiado extenso, imposible de controlar, imposible de conocer en toda su extensión inclusive, entonces se dan capitulaciones siguientes que van cercenando ese territorio. Evidentemente se puede hablar de desmembraciones, como decimos, cuando se produce la desmembración de una gran parte de la provincia al dividirla en el año 1616, el 4 de diciembre de 1616. Entonces ahí sí se le quita una parte importante que era nada menos que la costa del mar. Paraguay se le condena a la condición del Mediterráneo en 300 años antes de la independencia. Imagínense. Entonces eso fue una cosa terrible. Claro. Pero Corrientes en alguna vez formó parte de la provincia de Buenos Aires cuando el virreinato se divide en dos y se le deja a Buenos Aires como capital de la provincia del Río de la Plata, provincia del Río de la Plata, y Paraguay, que le quitan inclusive el nombre porque le llaman provincia del Guairá con la capital Asunción. Eso es así, pero digamos que el tema es que al dividir los estados, las provincias, en territorios completamente creados para ese efecto, la naturaleza no se dividía, la cultura no se dividía, la forma de hablar no se dividía. Entonces hay un territorio mucho más extenso que es el territorio de la antigua civilización guaraní, que le llamaban Paraguaí. El Paraguaí de antaño abarcaba mucho más territorio, abarcaba territorios de Brasil, Uruguay, Argentina. Por eso Corrientes, en cierta medida, lo más próximo que teníamos al sur,
adquiere esa fisonomía cultural muy paraguaya. Ah, claro. ¿Qué pasó? Ahí quiero llegar a Riachuelo. Quiero que podamos explicar qué pasó, qué quería hacer el mariscal López, contra qué nos enfrentamos para poner un poco en contexto. Bueno, se firma el tratado secreto el 1 de mayo y López se va al frente de batalla el 2 de mayo. Llega a Humaitá y, bueno, llega el jefe, comandante en jefe, y decide atacar a los acorazados en sus apostaderos para que no se habituaran mucho a la naturaleza, al ambiente, conocieran más del territorio, darles una sorpresa, que fue su criterio en la primera batalla de Estero Bellaco, en la batalla de Estero Bellaco, en la primera batalla de Tuyutí, no dejarles estar mucho tiempo. Claro. Entonces el 5 de mayo reúne a sus jefes en Humaitá y les pregunta cuánto tiempo tenemos para llegar al apostadero de los acorazados. Antes de que amanezca, ¿cuánto tiempo antes tenemos que salir? Y todos dijeron a medianoche. A medianoche de aquel día, del 11 de junio, salen del apostadero de Tuyutí, salen del campamento de Tuyutí, pero van con embarcaciones que no van tan rápido, deciden, digamos, encolumnar detrás de ellos los cañoncitos que tenían sobre un pedazo de madera, el teniente Fariña, pierden tiempo, se descompone un barco, se detienen porque nadie podía hacer nada en contra de las disposiciones de López. De Yaputana o algo por el estilo. Eso sería una afrenta a López, o ellos consideraban que sería una afrenta. Claro. Nadie cambiaba una orden de López ya en curso del procedimiento, porque sería como una afrenta al mariscal. Claro. Ese fue, digamos que un error de concepto de Estado para enfrentar una guerra, porque hay cosas como Tuyutí, que empieza a la madrugada, en una noche glacial, con los soldaditos descalzos, sin abrigos, ir de uno en punta para poder sorprender al enemigo, y llegan al mediodía cuando el enemigo está despierto, estaba... Claro. No hubo ni en Tuyutí ni en Riachuelo una posibilidad de sorprender al enemigo. Cuando llegan a Riachuelo era casi el mediodía. Los barcos estaban con las máquinas prendidas. Y para colmo de males nos estudió algo que es un elemento de la física, que es que cuando yo voy en favor de la corriente y embico a una nave, el agua me lleva así, me separa de la nave. Okay. Todos sabían eso, pero no le dijeron a López. No lo querían contradecir. No le indicaron algo por el estilo. Entonces, ¿qué hace el capitán José Ignacio Mesa? Se va hacia abajo, gira para venir a embicar a la nave así, para que la corriente lo acerque a la nave. Okay. Para comenzar las naves paraguayas, el Paraguarí, que era la nave más grande, tenía cerca de 500 toneladas. El más chico de los acorazados brasileños tenía por lo menos 1.200 toneladas. El más chico. El más chico. Entonces tenían que llevar unas escalas para subir. No llevaron escalas, no llevaron escaleras. Tiraban unos ganchos y los muchachos se trepaban. Los marineros paraguayos eran muy ágiles, y especialmente el batallón número 6 Nambií, que eran los negros que fueron enrolados todos en la marina porque eran muy ágiles y muy fuertes y muy zambos, como se dice, que también es un vocablo africano. Así que se fueron, se les presentó el panorama, los acorazados estaban con la tripulación encendida de entusiasmo, no llegaron a tiempo, no se acercaron como debían haberse acercado. Si era de madrugada, sí podía haber sido para sorprenderlos nada más. Apagaron los motores, pero era inútil, se los veía en la primera cancha, claro, a 2 kilómetros. Claro. Imposible. Teníamos menor capacidad
cargamos con Infante los barcos para que tuviéramos mayor poder de fuego, pero la capacidad de fuego de los barcos paraguayos eran mercantes que cargaron, que instalaron cañones con cureñas de madera fijas, no eran cureñas móviles. Entonces, el Tacuarí tenía el único barco de guerra armado para la guerra, que tenía 448 toneladas, tenía una torreta giratoria, inclusive, un adelanto tecnológico que no conocían los aliados, pero era un solo barco y que fue inutilizado casi inmediatamente. Imagínese, en lectura que hice del tema, hablamos más o menos de 100.000 toneladas. La diferencia de tonelaje era gigantesca versus, porque dice que en Marina no hay que analizar buque contra buque, sino tonelada contra tonelada. Era muy grande la diferencia. Muy grande, no sé si llegarían a 100.000. Los acorazados que eran, no sé si 5, no tengo ese dato, pero no tenían más de 1.500 toneladas. Ah, ok. O sea que no llegábamos a 10.000. Lo que sí era importante era las bocas de fuego. Los buques aliados tenían una enorme cantidad de bocas de fuego, cañones de ánima estriada, no eran de ánima lisa como los cañones que se instalaron en las cubiertas de los buques paraguayos. Por lo tanto, la capacidad de fuego estaba notablemente reducida. El factor sorpresa es la que animó a López a hacer ese operativo. El factor sorpresa que él quería enseguida, Yayapoque, y que nos llevó mal. Claro. Eso hay que reconocerlo. ¿No? ¿Y Brugués estaba en la costa de Corrientes? No. La batalla se hizo en la boca de un río pequeño que le llamaban Riachuelo, que está como a 18 a 20 kilómetros más abajo de Corrientes. Entonces ahí se instaló Brugués, que se movilizaba muy rápidamente porque Paraguay utilizó lo que le llamaban la artillería montada, que era poner los cañones sobre unas cureñas y con unos enganches para que 2 o 4 caballos los llevaran rápidamente por todos los lugares. Esa rapidez, esa agilidad de Brugués lo hizo muy importante estratégicamente. Y por ese motivo, como en un momento fue importante el cañoncito de Fariña, porque no era muy visible, no era muy fácil de acertar, pero Brugués se movía de aquí para allá rápidamente. Entonces Brugués se instaló en las barrancas del río para ayudar en el poder de fuego de los paraguayos, que estaba reducida. Yo me imagino, intentando entender, se habla más o menos de 400 bajas paraguayas y algo así como 120, 130 brasileñas, ¿verdad? Aún así se hizo bastante daño, se consiguió hundir un gran buque de ellos. Sí, pero eso es lo que se conoce como una victoria pírrica porque no ayuda al objetivo general. Lo de los números de baja, me acostumbré a no darles mucha importancia, sino que más bien el resultado general para la elaboración de estrategias posteriores. Porque hay un dicho que dice que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y siempre vemos los partes de los previos a las batallas o posteriores a las batallas con números muy redondos. 600 muertos, 350 heridos. Muy difícil saber. Eso es imposible de detectar. Porque además hay una categoría de pérdida que no se ha dimensionado adecuadamente, que son los desaparecidos. Los desaparecidos porque probablemente no se tuviera tiempo, simplemente no tuvimos tiempo de verificar. No sé. Y el hecho de que hayan notado algunas ausencias no siempre significaba que estaban muertos. Significaba que aprovecharon el momento y salieron del mapa de la guerra, o murieron, o quedaron heridos o malheridos para morir después. Mucha gente quedó malherida, tendida en el campo. ¿Quién más los iba a reconocer, a recoger? Qué terrible, uno solo puede imaginar. Sí. Arquitecto, ¿qué pasó después? ¿Qué consecuencias tuvo esta derrota para el Paraguay? ¿Por qué es tan importante Riachuelo para la guerra? Es importante porque perdimos el dominio del río. Ya no tuvimos posibilidad más que, de hecho, todos los capitanes de barcos se volvieron en jefes artilleros. Se bajaron todas las armas que se habían montado en los mercantes perdidos estaban perdidos, y los demás sirvieron de transporte mientras no era desmantelada la resistencia de Humaitá.
cosa que se produjo en la medianoche del 23 de julio de 1868. Casi 3 años después. Sí, Mucho tiempo se aguantó mucho eso. tiempo sirvió de comunicación, de transporte, de idas y venidas a Asunción, pero nada más que eso. Cuando se produce el acceso por el río Mandubirá, los barcos mercantes paraguayos estaban apostados en la boca del Mandubirá. Entonces vienen los brasileños cuando ya vencieron la resistencia de Curupaytí y Asunción y se meten por el Mandubirá. 6 barcos que terminan en lo que hoy conocemos como Vaporcue. Vaporcue no fue una batalla, fue hasta donde nos persiguieron los brasileños y ante la posibilidad de que les cerráramos el paso, cosa que no fue posible porque hubo una creciente tremenda en ese tiempo y los brasileños salieron. Ningún acorazado pudo perseguir a los buques paraguayos porque las curvas eran muy sinuosas y no era posible que el acorazado maniobrara en esas curvas. Eran lanchones, lanchas, chatas, etcétera, que le siguieron con un fuerte contingente brasileño, es cierto, pero nada más que eso. Claramente. Saliendo un poco del Riachuelo, creo que hemos podido abordarlo. Esta guerra, arquitecto, ¿era evitable? Y sesgo un poco acá mi pregunta. ¿Por qué se armó tanto Carlos Antonio López? Hay un mito que dice que Carlos Antonio le dijo a su hijo siempre con la pluma, no con la espada, pero sin embargo uno mira los hechos y ve que armó el ejército. ¿Esto era evitable o no, principalmente con el Brasil? La guerra no iba a ser evitada por la determinación que tuvieron los aliados de destruir al Paraguay. Y eso era simplemente, eso nos lleva a otra cuestión que no queremos ni siquiera afrontar. ¿Por qué decimos que el Paraguay era una potencia si no teníamos territorio, no teníamos población, éramos mediterráneos, en ese momento una potencia sin posibilidades de comerciar con el mundo? Decir eso era una estupidez. ¿Por qué decimos que era una potencia? Y pasando al otro tema, decimos porque Paraguay compró al contado 8 barcos, un barco de guerra armado en Gran Bretaña, contrató a 248 profesionales extranjeros con sueldos que hicieron que esos extranjeros vinieran al Paraguay. Montó una industria siderúrgica con una mina de hierro y un arsenal que producía lo que hoy el Paraguay no produce, que contrató profesionales de todas las clases, adquirió un sistema ferroviario 25 años después de que circulara el primer tren entre Manchester y Liverpool en Inglaterra, que era la potencia industrial del momento. ¿De dónde sacamos todo ese dinero? Pero vendíamos. Pero por favor, nuestra producción agrícola, no teníamos ninguna producción industrial todavía, nuestra producción agrícola era ínfima y tenía muchos competidores en todo el mundo. ¿Quién iba a venir del otro lado del mundo para venir a comprarle al Paraguay, un país mediterráneo, su producción agrícola? Imposible. Esa es una ecuación que nos cierra y nos aferramos a creer en esas, no voy a decir tonterías, pero en esas cosas imposibles de verificar o de producirse en esas condiciones, porque nadie sabía que el Paraguay quedó con la riqueza de los jesuitas. Nadie quiere concebir esa posibilidad. Y esa es la única razón por que los brasileños y argentinos querían a toda costa venir a conocer de dónde nosotros sacábamos la plata, en una palabra. Y si no le van a creer a las cosas que se dicen ahora, Josefina Pla lo dice en un libro, Los británicos en el Paraguay. Francisco Pérez Acosta, el hermano del País Pérez, que hizo una brillante labor historiográfica, lo dice: las remesas de oro a los agentes paraguayos en Europa, en orden equivalente a 13 millones de dólares, a 9 millones de dólares en oro sólido. Remesas que se iban. Están en los libros más creíbles. El de Juan Francisco Pérez Acosta, Carlos Antonio López, obrero máximo, debiera ser impreso y distribuido a todas las escuelas del país, aunque sea un ejemplar, para que la gente vea lo que éramos, de dónde sacamos el dinero,
¿De dónde sacamos el dinero? Esa es la pregunta que nadie quiere conocer. ¿Y sabes por qué nadie quiere conocer todo eso? ¿Y sabes por qué nadie quiere hablar de la guerra? Porque en la guerra tuvieron que tener, eso se puede solamente especular, porque nadie quiso escribir sobre el compromiso y la responsabilidad, la corresponsabilidad que hubo entre los líderes políticos que fundaron los partidos políticos tradicionales en el Paraguay. Porque ese es el asunto. Alguien tiene que decirnos la verdad, decir la verdad al pueblo paraguayo. Hay algo que no está en ninguna ciencia, pero tiene que haber una explicación por qué los paraguayos nos vamos al Panteón de los Héroes cuando ganamos un partido o cuando queremos recordar algo triste o alegre. Nos vamos al Panteón, ahí es nuestro punto de encuentro. Algo tiene que haber. Esos son las extrañas ligazones que nos provee la historia o el sentimiento que no se puede explicar. Quiero cerrar con esta pregunta, arquitecto, que para mí tiene mucho valor porque yo no encuentro este tipo de informaciones, por lo menos disponibles, todas juntas. Uh-huh. Y así es la historia. Así es la historia. No está toda junta en un libro. Está separada. Había realmente algo con la cosmovisión de ver la vida del Paraguay. A ver, son casi 60 años, 50 años de Francia, por lo menos del Paraguay independiente. Teníamos una comunidad que le gustaba compartir. Nos costaba mucho que ese liberalismo entre esa forma de ese libre mercado que hoy es tan común. Había algo de eso. Éramos tan diferentes los paraguayos a nuestros vecinos, porque el Brasil o el Imperio del Brasil era un estado esclavista. Uh-huh. Era lo que nos querían liberar a nosotros. Sí. Los otros tenían problemas internos, era el liberalismo de Mitre. ¿El Paraguay era realmente tan diferente en su cosmovisión económica? Absolutamente diferente. ¿Es cierto eso? Absolutamente diferente, porque además el Paraguay es el país indoamericano por excelencia. Acá no hubo migración masiva europea como la tuvo Argentina entre 1870 y antes hasta 1926. Eso está en los libros también. La cantidad de 20 millones de migrantes europeos que llegaron a las costas americanas, muchas de las cuales se alistaron, se enrolaron en los países costeros, no en el interior. Paraguay no tuvo migración extranjera nunca. Tanto es así que hay un libro de Ricardo Lafuente Machain que habla de dónde venimos los paraguayos. ¿Quiénes somos? Los paraguayos somos la unión necesariamente útil entre indígenas y españoles de los primeros tiempos y de los mestizos después con los que vinieron viniendo de a poquito, porque no hay mucha migración europea y mucha migración europea vino como funcionaria de la corona y se volvió a ir, ni siquiera se quedó en Paraguay. Entonces, ¿de dónde salimos nosotros? Nosotros salimos de aquella primigenia relación con el indígena que se nutrió de la cultura indígena porque esa población fue olvidada por la corona española. Desde el momento que no le reproducía tesoros que iban a Europa, esa gente vivió de lo que el Paraguay ofrecía. El guaraní es el mayor aportante de vocablos a la ciencia mundial, de acuerdo a las verificaciones que se hicieron. El vocablo guaraní, por los productos guaraníes que había en toda América, con denominaciones guaraníes. No es cuestión de fanatizar a la gente o de fantasear con la historia. Apelemos a las investigaciones. Si hay alguien que tiene una versión diferente, una fuente diferente, sepamos lo que dice, confrontémosla, porque hemos llenado de fantasías nuestra historia. Eso de la amable disposición de los indígenas. Acá hubo algo así como 52 guerras de naturales contra europeos en más de 100 años. Acá hubo 5 guerras de resistencia en el corto tiempo de la fundación de Asunción hasta la despoblación de Buenos Aires. La gente no fue amistosa, feliz, no. Tenían una cultura que determinaba que si alguien se emparentaba conmigo, si alguien tomaba a mi hija como mujer o esposa, ese alguien se emparentaba con toda la familia, con toda la nación, de alguna manera. Entonces hay muchas cosas. Hay historiadores que dicen que el Paraguay no tuvo, por suerte, no tuvo la invasión negra en el componente poblacional. Mentira.
Hay fuentes, hay censos antes de la independencia que teníamos el 20% de negros en la población. Y esa actitud del pretendido linaje que no tuvimos hizo que enturbiáramos muchas de las verdades que la historia nos cuenta. Wow. Si nos reencontramos con quienes somos realmente, ¿te parece, doctor arquitecto, nomás, que podemos encontrar cuál es la receta ideal para nuestros tiempos? No, evidentemente que una actitud antinatural es negar nuestra procedencia. Eso nunca sucedió, nunca sucede en ninguna parte del mundo. Pero nosotros tenemos la obligación moral, práctica y de lo que fuera, de conocer nuestra historia para conocer el sentido de pertenencia y el sentido de responsabilidad social y colectiva que consecuentemente obliga a la historia. No podemos seguir pretendiendo que nacimos en un barrio de Boston o de Londres. Nosotros nacimos aquí, en el medio de América, tenemos una lengua original que nadie quiere hablar o que todo el mundo habla mal porque le atribuimos solamente un valor cachiñay. Y el guaraní es, bueno, si uno escucha a los grandes poetas nacionales, el guaraní es para decir lo mejor de la mejor manera posible y en muchas mejores maneras que el castellano. Eso lo decía Reinaldo de Cula Rosa, que hablaba 12 idiomas. Decía, el guaraní tiene la misma categoría que el latín o el griego. Y eso dicen dos historiadores uruguayos en un libro que dice, el guaraní tiene para la civilización americana el mismo valor que el latín para la europea. El mismo valor. Imagínense. Gracias, arquitecto, por este espacio. De nada. Por venir acá a conmemorar esta fecha tan importante. Creo que va a llegar a mucha gente esta entrevista. ¿Sabes qué quiere decir conmemorar según Ortega y Gasset? Conmemorar es recordar solemne y públicamente lo que somos. Solemne y públicamente. No podemos conmemorar cuando el presidente que se va de Cachiñay a cualquier acto público determine cambiar los feriados como si fuera su cumpleaños. Imposible. Es un acto de irresponsabilidad que debiera haber merecido por lo menos una interpelación de una de las cámaras que tenemos. Se pasó para el lunes el feriado de mañana. Pueden pasar para la Navidad, así hacemos todos juntos, ya que tanto quieren el turismo. Entre paréntesis, no hay un solo lugar turístico del Paraguay en condiciones de ser visitado. Yo lo he recorrido. No hay nada. Humaitá es una vergüenza. El estero de Ñembucú se ha secado porque un tarado quiso convertir en terrenos para la agricultura y la ganadería. Cuando ya Moisés Bertoni, si hubiera leído el libro, Moisés Bertoni lo dijo 100 años atrás, eso no es apto para la agricultura y la ganadería. Hoy es un desierto. Ni los animales saben dónde ir para tomar algo de agua. Imagínense. Bueno, esta fue la entrevista que nos entregó el querido arquitecto, escritor Jorge Rubiani. Espero que haya llegado este mensaje. Tenemos ahí un mensaje del doctor Euclides Dire que quiere comentar, por favor. Doctor. Oh, yo celebro no solamente la presencia y la ilustración de Jorge Rubiani, sino por sobre todas las cosas su irreverencia ante esa solemnidad ficticia de quienes dicen conocer nuestra historia y en realidad la ignoran, o si la conocen, se avergüenzan de ella. Y efectivamente, creo que lo más importante esta mañana es que Rubiani recupera el ñanderecové, el ñandelaya, el ñandé. Y eso es muy importante para que la juventud empiece a saber de dónde venimos, qué identidad es la que tenemos y por qué somos tan proclives a que nos colonicen, entre otras cosas porque no sabemos de nuestra historia. Y hoy Rubiani dio un toallepete a esa clase política hipócrita e ignorante que justamente por no conocer nuestra historia hace que sigamos siendo presa fácil del colonialismo moderno. Eso que estaban comentando hoy, perdón por transgredir los horarios, eso que estaban comentando hoy del trato que nos dan los brasileños, es el trato que nosotros permitimos que nos hagan. Ayer. Porque nosotros, los brasileños, son el remanente del imperio. Ellos son imperio. No importa
que tengan un presidente socialista, obrero, metalúrgico, lo que sea. Ellos son imperio. Y la relación de los imperios con los que no son iguales son de súbditos. Nosotros para ellos somos súbditos. No está mal eso, pero lo malo es que nosotros actuamos como súbditos. Nosotros nos prestamos a que nos manoseen. A lo largo de nuestras fronteras, a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestros gobiernos, no hay pueblo hermano en el Brasil. No hay pueblo hermano. Los imperios no tienen hermanos, tienen súbditos. Eso del guaraní vamos a ver la próxima, ¿eh? Bueno. El guaraní es muy importante, eso es la lengua. Nosotros usamos mucho guaraní. Cebolla y jula, ¿eh? Pero casi hay puro no onda, hay casi antes. Casi hay penante. Areco a veces angapu, pero la guaraní. Bueno, ya ahí te digo entonces. Vamos a la pausa. Esto fue el arquitecto Jorge Rubiani.